Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Arratsalde-on Denori. Qué gusto estar aquí otra vez. Parece que no ha pasado el tiempo y ha pasado un año entero. Yo os voy a contar, la primera vez que fui a Japón tenía 12 años. Conocí a un matrimonio que habían ahorrado durante mucho tiempo para enviar a su único hijo varón a estudiar medicina a Estados Unidos. Cuando yo llegué, el hijo volvía ya licenciado y volvía con sorpresa, con una esposa norteamericana que llevaba pantalones, que no obedecía a su marido y que tenía unos pies enormes porque nadie se los había vendado cuando era pequeña. Sorprendió muchísimo. De ahí hice una parada rápida en Praga porque me habían contado que había un tipo que se había convertido en insecto y quería comprobar si esto era verdad o no. En 2 días volé hasta Rusia. Ahí había una madre que tenía una cosa que era muy bonita, una palabra que a mí me ha gustado siempre, un samovar. Tenía un samovar en el que hacía té y en el que intentaba que su hijo no se metiera en todo el follón que se estaba montando aquel año 1917. Le costó muchísimo. Fue un viaje larguísimo, apasionante, helador. Estuve un tiempo en Estados Unidos, pero fue tremendo, porque entre la CIA, el FBI y un sastre de Panamá se estaba liando tremenda. La literatura es un viaje constante, un viaje que nos mueve, que nos lleva, que nos trae, que nos invita. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy, mañana, toda la semana. Esta edición vamos a viajar más que nunca. Y empezamos hoy. Y como sé que no venís aquí a verme a mí, voy a dejar paso de inmediato a la primera mesa. Quiero que os abrochéis los cinturones, que apaguéis los móviles, por favor, o los pongáis en silencio, y que os preparéis para viajar. Disfrutad, por favor, de la travesía, porque espero que sea apasionante. Tenemos, para empezar, una mesa de inicio, una mesa que es un punto de partida, es la primera chincheta en el mapa que este año va a ser Pamplona Negra. Sin más, vamos a dar por favor una bienvenida a Carlota Suárez, a Trifón Abad, a Laura Azcona, moderados por Julen Uterga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Vamos a hacer primero una presentación de los 3 autores que tenemos aquí. A mi vera muy cerca, Carlota Suárez. Ella, voy a mirar un poco la chuleta porque la cabeza lunes se nos va un poquito. Nacida en Gijón, escritora, periodista, tiene una sección en un programa de radio muy interesante. Además ha colaborado con diferentes autores y también ha publicado 2 volúmenes de cuentos y 2 novelas. A su lado está la navarra de esta mesa, Laura Azcona. Tu libro, El pacto de las colonias, primera novela negra, como decimos, de Pamplona, periodista, analista de negocio digital, ha trabajado en medios de comunicación, también en empresas y ahora también es profe en la Universidad de Navarra. Y el último, pero no menos importante, murciano, Trifón Abad, presenta esta tarde aquí su novela. Nacido en Murcia, licenciado en Periodismo y Literatura, profe también de Lengua y Literatura. Además, como hemos hablado antes, Trifón, un profe de los buenos, de los que les gusta enseñar, de los que disfruta con sus alumnos. Publicado varios libros también de relatos, finalista del Premio Setenil, también del Cosecha Eñe y ganador de Clarín de Cuento. Y como periodista has coordinado muchos proyectos editoriales y escribe críticas literarias en medios de comunicación. Hechas las presentaciones, vamos a comenzar este viaje, como ha dicho Susana Rodríguez. Primera mesa de este Pamplona Negra, también para vosotros, primeras novelas. Quiero que me contéis un poquito si desde el principio teníais claro que queríais hacer una novela negra. Quien quiera empezar, que empiece. Vosotras. Bueno, pues venga, rompo yo el hielo. Pues yo, esta Muerte en el Meridiano es mi tercera novela. Yo nunca pienso... Para mí escribir es un acto de egoísmo. Y me despeloto aquí, os lo cuento, os lo confieso.
porque realmente yo es como si llevase, a ver, la novela negra, históricamente, lo que hace es criticar o describir la sociedad en la que se desarrolla, ¿no? En la época en la que se desarrolla la sociedad, es decir, no, en tiempo y en situación geográfica también, qué es lo que está pasando en el lugar donde se desarrolla la trama. Y yo lo que hago es eso. Entonces, bueno, si novela negra es eso, pues poner sobre la mesa problemas y situaciones que a mí me preocupan, pues entonces soy escritora de novela negra. Pero entonces no debería de haber, o sea, no tendría por qué haber un crimen. Esto lo matizo porque yo no soy nada amiga de las etiquetas. A mí me gusta la literatura, pero me encantaría, como lectora y como escritora, que no existiesen las etiquetas, que fuese todo pues tragedia o comedia. ¿Os acordáis? Cuando tragedia era cuando se morían todos y comedia no se morían todos y ya está, el profe lo entiende. Entonces, para mí escribir es como si yo llevase en la mochila una roca enorme, y digo que es un acto de egoísmo porque para mí escribir es como sacar chinitas, como romper esa roca con un cincel y repartirlo entre los lectores. De manera que a mí hay cosas que me preocupan, hay cuestiones que me preocupan, y yo que soy un poco yogi, soy muy de practicar yoga todas las mañanas, creo que quizás si todos reflexionamos sobre las mismas cuestiones, a lo mejor el mundo puede ser un pelín mejor. Entonces me parece una buena vía, aparte de que es muy divertido leer, pues es una buena vía de comunicación el escribir. Y para que otros lean, pues otros tenemos que escribir. Que también es cierto, yo me declaro más lectora que escritora, que creo que también es lo que debe de ser una buena escritora. Pero vamos, si yo tengo claro el que quiero escribir una novela negra, no. Yo tengo claro las situaciones que quiero plantear, tengo claro la historia que quiero contar y la cuento. Y luego son los editores los que deciden qué etiqueta le cuelgan, porque no hay más tutía. En vuestro caso, chicos, no sé, ¿teníais claro la historia que queríais contar? En mi caso no, o sea, me gusta mucho lo que ha dicho Carlota porque recojo un poco el testigo del egoísmo, ¿no? Por puro egoísmo, que yo además, o sea, me hace muchísima ilusión estar hoy aquí porque además yo he venido a todas las ediciones estando ahí, y fue hace un par de años, 2-3 años, por pura envidia y por puro egoísmo también de ver aquí a la gente del escenario, que salí y dije, yo tengo que escribir algo, porque sí que es verdad que soy periodista, pero claro, nunca me había lanzado a escribir como algo largo, ni muchísimo menos. Sí que, si hay alguien de mi trabajo por ahí, por favor, que no levante la mano, pero sí que había hecho alguna tontería para el trabajo, pues haciendo como algún corto que hicimos interno en plan risas, o por supuesto pues algún reportaje que escribes, ¿no? Pero algo tan trabajoso, tan intenso como una novela, nunca me había ocurrido, pero decidí lanzarme después justo de un festival que salí. Y dije, es que me voy a poner manos a la obra y que sea lo que Dios quiera. Y me apunté, saliendo de aquí de Baluarte, me fui a Civicán, me apunté a un curso, además con Carlos Basas, que estará por ahí, y de un ejercicio de clase, de un curso en Civicán, o sea que animo a todo el mundo aquí a que se apunte a este tipo de cosas, pues salió una trama que luego pues la vas como elaborando, ¿no? Y simplemente pues surgió así, ¿no? Yo tampoco me había planteado algún día ser escritora, no, ni muchísimo menos, y me parece una etiqueta que todavía no me merezco, o sea, me siento más cómoda diciendo que pues eso, pues voy a publicar ya 2 novelas, no estoy ahora con la primera y en un mes sale la segunda, pero me da un poco como de vértigo y de respeto, así que lo mío por pura envidia, más que egoísmo, envidia. Pues. Egoísmo, envidia, trifón, la tercera palabra de Furia. Lo estamos pintando todo estupendo. Voy a buscar un pecado capital así que sea más... Eso es. No, yo en mi caso, como vengo del género corto, y la verdad que esta historia se inició como un relato corto. En principio era un conflicto que quería... me he criado en la huerta de Murcia, aunque no he vivido toda mi vida ahí, pero sí que he vivido muy de cerca los conflictos agrarios y demás, ¿no? Entonces, y que todavía hoy persisten. Entonces, yo lo que quería era crear un relato de 2 vecinos que tienen un conflicto porque uno le molesta el perro del otro, pero no se puede enfrentar con el vecino porque le controla el agua con el que riega su campo, que vive de ello, ¿no? Y entonces de ese conflicto el personaje fue adquiriendo un poquito de cuerpo y dije yo, oye, pues si le meto por aquí un desguace y un muerto y un... Pero el muerto salió solo, quiero decir, yo no fui a buscarlo, vino él solo y dije, pues venga, pues vamos a ir por aquí tirando. Y también, como decía Carlota, pues me servía un poco para, pues como punto también de partida para denunciar un poco una periferia que tenemos ahí en la zona de Murcia, que está alejada de lo que son los núcleos urbanos y que está un poco desamparada,
tanto incluso por la ley, ¿no? Se puede decir, porque está todo muy desperdigado, hay poco control y hay una propia ley que se impone de manera un poco natural, ¿no? Y como conozco bastante bien ese submundo, pues una cosa fue llevando a la otra y nada, lo que iba a ser un relato de 10 páginas se fue alargando y acabó siendo La noche de arena. Habéis coincidido, si no me equivoco, Carlota Trifón, con la idea, ¿no?, de que la novela negra también sirva para denunciar las realidades sociales. Son 3 ideas de los 3 autores que estáis aquí muy distintas en cuanto a la historia que contáis, pero sí es verdad que cada una a vuestra manera denunciáis un poquito, ¿no?, situaciones sociales y que utilizamos la novela negra también para denunciar realidades. Sí, es que y yo creo que es la mayor utilidad de la novela. Además, cuando sale... La novela es muy tripa, es decir, cuando tú escribes, estás escribiendo con las tripas. Y cuando algo te preocupa y realmente crees en ello y consideras que hay que ponerlo sobre la palestra, pues te sale mejor y más realista y además va a emocionar de una u otra manera más al lector, porque tú también estás transmitiendo esa emoción, porque es una preocupación tuya. Y por eso la literatura, incluso pero no solo la literatura, no solo los ensayos, por eso la ficción es tanto la fotografía de un tiempo. Por eso es tan importante cuando hablamos de los clásicos o cuando hablamos de una generación de escritores o de otra, te enseñan a conocer la sociedad en la que vivieron, porque realmente, históricamente, yo creo que todos los escritores hacemos y haremos lo mismo. El reflejar la sociedad en la que vivimos, porque tú, aunque sea ficción, las emociones son de verdad cuando las escribes. Entonces esas emociones vienen generadas por todo lo que te rodea y tú somos animales sociales, entonces estás viviendo en una sociedad. Y como se da la circunstancia de que si te están leyendo en ese momento tus contemporáneos, pues viven en una sociedad muy similar a la tuya, pues por ese motivo creo que la literatura funciona y da igual que haya Netflix, que YouTube, que redes sociales, que seguirá funcionando seguro. Porque vosotros igual en el caso de Trifón sí que es una denuncia muchísimo más clara, ¿no?, de realidades sociales que se viven en esa zona de la Huerta de Murcia. En tu caso, Laura, igual hay que saber leer un poquito más entre líneas, ¿no?, pero también hay esa denuncia. Sí. A mí sin quererlo, es un relato a dos tiempos, ¿no? La historia que tengo yo y es lo que sucedió en el verano de 1992 a una cuadrillica de amigos que está en las colonias de verano de Hondarribia, ¿no?, que tiene mucho que ver todo eso que sucedió ese verano con un asesinato que hay en el presente, en 2022 ya, y que lo investiga la policía Julia Rondo, la inspectora Rondo, ¿no? En el trasfondo de la historia, que se va alternando a dos tiempos, ¿no?, con lo que sucedió en el 92, es cierto de que sí que hay detrás una historia pues, del bullying y muy del bullying además más de antaño, ¿no? Y a día de hoy, por desgracia, es una realidad que sigue existiendo, ¿no?, pero con esa crueldad, ¿no?, y ese poco saber hacer que había hace 30 años o 20 años, ¿no?, pues es todavía como mucho más crudo, ¿no? Y sin querer sí que me sale un poco esa denuncia. Y luego también, pues hay un trasfondo también por ahí con otros temas también que al final yo pienso que no, cada uno tenemos unos temas que nos preocupan y al final, como bien decías, ¿no?, ese acto un poco como de desnudarse a la hora de escribir, pues al final se te están viendo las entretelas sin que quieras, ¿no?, de las cosas que te importan, de las que no y de las que les prestas un poco de atención. En tu caso, Trifón, igual, como decíamos, ¿no?, Sí. de una manera mucho más clara, mucho más directa, denunciando tanto realidades sociales como también personales y de la edad y de influencias y de entorno. Sí, porque en el caso de mi novela también sucede parecido a la de Laura. Está en dos tiempos. Uno es la desaparición de una chica que es estudiante de instituto. Yo soy profesor de instituto y entonces pues es un tema que me preocupa también como padre y como profesor, ¿no? Esos chavales que están un poco ahí al límite de salirse, digamos, por el camino malo y que muchas veces es una mala compañía, una mala decisión, ¿no?, lo que puede pues significar tu vida para siempre, ¿no? Entonces es el caso de una desaparición de una chica y denuncio un poco pues
el desamparo que muchas veces los adolescentes, sobre todo los que se encuentran en lugares un poquito más marginales, donde los padres realmente igual no les prestan la atención que merecen porque no tienen tiempo, o en su cultura, que es nuestra cultura, pero no es exactamente nuestra cultura, es como él se busca la vida, él se apaña, ¿no? Y eso yo lo he visto pues en muchos casos, ¿no? Y entonces esos chavales se van buscando la vida como buenamente pueden, que muchas veces no es la manera que todos los padres nos gustaría que nuestros hijos se ganaran la vida o se la buscaran, ¿no? Y esa denuncia me interesaba especialmente, me interesaba profundizar en esos chavales de periferia. ¿Cuál diríais que es el mayor reto al que os enfrentáis cuando os ponéis a escribir? Yo particularmente intento siempre, como soy muy lectora, y siempre digo que soy lectora antes que escritora, quiero proponer cosas nuevas. Creo que, bueno, escribir y publicar no son para nada, para mí ni van de la mano ni tienen nada que ver. Una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Entonces, una vez que escribes algo, siempre tengo ese reto de darle algo diferente. Porque yo solamente voy a intentar publicar o voy a luchar por publicar la novela si tengo algo que aportar. Y claro, yo es que he leído tanto, hay gente tan buena, tengo compañeros que escriben tan bien, que hacer una propuesta original es muy difícil. Entonces, en la trama ya está todo escrito, dicen, ¿no? Me gusta siempre poner, pues, en la forma de escribir, por ejemplo, innovar de alguna manera, con la estructura del libro. Para mí es muy importante el contenido, es muy importante el lenguaje y es muy importante la estructura. Y siempre son parte de la trama. Por ejemplo, en Muerte en el Meridiano escribo en primera persona. Bueno, hay dos, me remonto al pasado, que está en el pasado, pero luego lo que es la trama del presente, escribo en primera persona de forma muy directa, repitiendo palabras y sílabas, porque mi personaje es una escritora autista, no lo digo abiertamente, entonces lo que quiero es, en lugar de describirla, que el propio lenguaje haga entender al lector que ella tiene un espectro, pues es que es Asperger, que tiene un espectro autista. Y siempre intento buscar algo original en la forma o en la estructura. Eso es lo que más me cuesta, porque yo sé lo que quiero contar, pero lo importante es cómo voy a contarlo para que yo no sea otra más, para que este libro no sea otro más, porque ¿para qué voy a imitar? Por ejemplo, es un homenaje a Agatha Christie, pero solo intento homenajearla, no imitarla. Porque si una señora que se llamaba Agatha Christie escribía novelas de habitación cerrada tan bien, ¿para qué voy a hacer yo? ¿Para qué voy a intentar hacer yo lo mismo? Y eso para mí es el mayor reto, pero también es lo más divertido. Me lo paso muy bien, muy bien. Intentando hacer cosas diferentes y experimentando, porque me gustan las letras, entonces disfruto como una enana. Tú, Laura, sí que fue la primerísima. Sí. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has tenido, los mayores retos? O sea, a ver, reto ha sido un poco todo, ¿no? Y bonito también, o sea, también a lo largo de este primer año ha sido todo demasiado intenso, yo creo, o sea, porque iba ahí un poco o sea, tenía como muchas ganas de todo, como un perrillo ahí, estaba como muy atenta a todo, enseguida todo me parecía un mundo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y estaba escuchando ahora a Carlota y al hilo un poco de lo que decías tú, ¿no? Como reto, yo creo, por lo menos para mí, en el primer año, yo creo que ahora de cada segundo me lo voy a tomar de otra manera, pero es como mantener la calma. O sea, todo es muy importante y nada es tan importante a la vez, ¿no? A la hora de escribir estaba pensando, ¿no? Ahora que era lo que más me había costado a mí y joder, está guay porque la historia es un poco como que salió sola, o sea, yo no soy ese tipo cuando dicen que eres de brújula o de mapa, que antes no entendía ni la pregunta, digo, no sé a qué se refiere, pero yo me siento, tenía que tener como una estructura, ¿no? Y te pones un poco como a escribir, en mi caso por lo menos con estructura, pero incluso teniendo una estructura y sabiendo lo que va a pasar, la magia que sucede entre medio, rellenar el chorizo que digo yo, me parece como una locura que tú te sientes y te salgan cosas, o sea, eso me parece increíble. Lo que me parece más complicado es, dentro de todo esto, darle un final que sea memorable, coherente y que encima no decepcione, ¿no? Porque al final tú puedes tener una trama que sea maravillosa, has tenido a un lector todo el rato enganchado y de repente llega igual X crítica, o sea, ya no digo en mi caso, que en mi caso, gracias a Dios, no ha sido así, pero siempre igual esta novela me encantó,
pero bueno, el final tal, y dices tú, joder, qué pena, ¿no? Porque muchas veces parece como que quieres cerrar y tienes que estar como muy atento a esos, es que ni siquiera es un detalle, es que es ¿no? el detallazo, por así decirlo, pero diría que sí, que a lo largo de todo este año es, por un lado, reto mantener la calma y por otro lado, pues intentar hacer algo que tenga coherencia, ¿no? y que sea memorable. Para ti, Trifón, lo más complicado de este proceso. Pues lo más complicado, la verdad que como eso se me fue enredando ahí, que yo no sabía dónde iba, pero no sabía dónde iba a acabar. Y Con el muerto en el desguace, que hemos dicho. claro, sí. Tenemos por un lado el muerto en el desguace y tenemos la desaparición de la chica, confluyen en Juan Carlos Robles, que es el detective que investiga ambos casos. Y claro, pero luego se me van metiendo otras cosas por en medio y yo cuando iba avanzando yo decía, joder, es que todos los conflictos que se me están ocurriendo me interesan. O sea, me interesa meter más conflictos, pero a ver cómo salgo yo luego de esto, ¿no? El reto de la siguiente novela, que ya estoy ya enfilándola para terminar, corregir y demás, era alcanzar ese mismo nivel un poco de complejidad, ¿no? Porque la verdad que ser una ópera prima, pues digamos que la cogí con muchísimas ganas y me gustó el resultado y creo que en general también, ¿no? Entonces pues tenía bastante tensión de cara a la segunda. Lo que me pasó aquí en la primera era que yo necesitaba que fuera una novela muy verosímil, muy creíble y para mí el reto más importante fueron los diálogos, porque es una novela muy dialogada, de gente, como digo, que digamos un poco underground, ¿no? Y necesitaba que esa agilidad, ¿no? esa verdad que había detrás de las personas se reflejara a través de los diálogos. Y como yo venía de escribir relatos fantásticos, sobre todo, para mí era un verdadero reto crear una novela, digamos, cierta, ¿no? Creíble y también, como dice Laura, ¿no? que al final tuviera un desenlace pues también impactante, como se le pide a una novela negra, un thriller, ¿no? Y bueno, pues todos esos retos juntos. ¿Teníais miedo de adentraros en lo que es el mundo editorial? Bueno, si leemos Muerte en el Meridiano, vemos que, aunque sea igual ficción o todavía no lo sabemos, es un mundo complicado con sus más y con sus menos. ¿Teníamos miedo de adentrarnos? Porque yo soy muy de complejo de inferioridad, de decir, pero ¿yo dónde voy a hacer eso? Yo no, yo imposible. Y igual no de comparar, os decía Carlota, si ya lo ha hecho Agatha Christie, ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Hay como cierto miedo o una vez que empezamos ya para adelante como los Alicante? Yo creo que lo importante es saber lo que quieres y saber lo que quieres, lo que puedes aportar y simplemente hacerlo como un acto, aunque yo diga que escribo como un acto de egoísmo, escribir como un acto de egoísmo por lo que comento, por repartir mis preocupaciones, compartirlas e invitar a la reflexión, pero también ser honesto con uno mismo y con los lectores. Entonces, saber hasta dónde vas a llegar y simplemente disfrutar y compartir del resultado. Y luego disfrutar y aprender de los compañeros, porque claro, lo ideal, lo mejor de estos festivales es conocer, por ejemplo, el trabajo de Laura y de Trifón. Y seguro que voy a aprender un montón de ellos, porque tú tienes que, o sea, el poner en común, la escritura al final es un oficio, es como cualquier otro oficio, no tiene mucha chicha, hay que practicarlo a diario y estar con la mente abierta. Yo, de hecho, Muerte en el Meridiano, dices tú que es verdad que critico mucho el mundo editorial, además es un riesgo, Julen, porque está escrito en primera persona y es verdad que, hombre, los lectores avezados saben que la narradora no es la autora, que son dos cosas diferentes, pero aquí la protagonista, la narradora y la narradora son la misma persona y muchos piensan que por estar escrito en primera persona, pues la autora también opina igual, ¿no? No es así. Comparto muchas de las opiniones de Andrea Sabugo, pero que es muy cafre y critica al mundo editorial y a los escritores y los pone de egocéntricos para arriba, pero solamente lo comparto en parte y no al mismo nivel que Andrea Sabugo. De todas formas, si hubiese escrito una novela desarrollada en el mundo de la cocina, por ejemplo, de los chefs, pues también habría mucho egocentrismo y mucho lo mismo, ¿no?
Al final es que los seres humanos somos lo que somos y la naturaleza humana es así, hay egos en todos los sitios. Entonces, pues como cuando entras en cualquier otro colectivo o en cualquier otra profesión, no tienes que tener miedo si realmente eres honesto contigo mismo y con tus lectores. Creo que todo lo contrario, lo que hay que hacer es aprovechar, disfrutar, como dice Laura, con calma y sobre todo tener la mente muy abierta para aprender. Que eso yo es lo que... o sea, el pecado capital realmente no es ni la lujuria, ni el egoísmo, el pecado capital es el egocentrismo, porque cuando uno lo sabe todo es una lástima, porque no va a aprender nada. Entonces hay que ser, pues eso, tener la mente abierta, aprovechar estos encuentros, estos festivales para aprender de los compañeros. Y bueno, sin miedo, simplemente con ganas de aprender y de disfrutar y de compartir también lo que puedes aportar. Sí. En mi caso, bueno, es que miedo ninguno, pero por un poco inconsciencia. O sea, es que, no sé, creo que lo hemos contado en la comida antes, o no sé si lo acabo de decir aquí porque ya tengo la mente un poco, pero el caso es que eso salió de un ejercicio de clase, ¿no? Con Carlos y ahora pues voy a probar, ¿no? Y voy a ver si soy capaz lo primero yo como para ver si termino como una historia completa. Entonces, cuando ya vi que sí y ya vi que disfrutaba un poco del proceso, dices, bueno, pues ahora ya es como ponerle un lazo y ver qué pasa, pero no con una parte de ay, qué miedo, qué pasará, porque era como, es que no tengo nada que perder, entonces todo lo que sea, bienvenido sea. Si te digo la verdad, el miedo y el acojón entró cuando, y también la alegría, ¿no? Es que ese día no se me va a olvidar nunca. O sea, yo envié el manuscrito un miércoles y un lunes tenía ya reunión con 2 editoriales de primer nivel. Entonces, para mí fue, o sea, decir, me había preparado mucho como para, o sea, y todo el mundo me decía lo mismo y es verdad que yo agradezco un montón los consejos y tuve la inmensa suerte de saltarme ese proceso, pero te va a tocar un montón recibirnos, tocar muchas puertas, tener mucha paciencia, que sean muchos meses de espera, que mandes algo al universo y que ni te respondan. Es que en mi caso fue tan rápido que es que no tuve tiempo ni de morderme las uñas y es que no puedo estar más agradecida, vamos. Entonces, sí que es verdad que luego cuando lo digieres, en mi caso, ahí es cuando viene lo que os he dicho antes, ¿no? De, ay, y entonces esto, ay, vale, pues estará bien, estará mal, esto cómo lo tengo que vivir, esto así, no tal, que tengo, menos mal que tengo gente cerca que me está todo el día diciendo, cálmate, ¿sabes? Que es un poco como así. Pero bien, o sea, por ahora, bien, aprendiendo, como dice Carlota. ¿Tu Trifón? Yo llevaba tiempo llamando a puertas, sí. Yo he llamado a puertas, tengo los nudillos pelados. Empecé a escribir de muy chaval y bueno, me formé, hice periodismo, luego hice teoría de la literatura y estudié bastante la literatura, digamos, de manera estructural y demás, y a escribir al mismo tiempo, de muy joven. Y bueno, publiqué un par de libros de relatos que la verdad que fueron finalistas del premio Serenil, que es un premio reconocido dentro del mundo del cuento, y ahí empecé a conocer a otros escritores, me llamaban para cosas y la verdad que es un mundo que cuando desde fuera parece como un poco divo a lo mejor, ¿no? Me imagino que habrá de todo, ¿no? Pero yo lo que me he encontrado es que es gente genial, o sea, gente súper generosa, súper compañera y claro, luego cuando ya das el salto con la novela pues a un sello ya, pues, digamos, con más alcance, ¿no? Con más visibilidad, pues ha sido todavía mejor. Entonces yo realmente sí que es verdad que cuando llega el momento que te dicen, oye, pues sí, va a salir la novela y pues sientes un poco el abismo, ¿no? De decir, ostras, ahora a ver qué me dicen, ¿no? A ver sobre todo el receptor, ¿no? ¿Qué opina, ¿no? Ese riesgo siempre está y ese miedo y esa tensión, ¿no? Pero bueno, modestia aparte y tal, me sentía bastante seguro con el trabajo, con el producto, ¿no? Y entonces, pues nada, ya era cuestión de echar la botella al océano y esperar a ver si volvía o llegaba o a ver qué pasaba. Así que, bien, contento. Quizá una vez que se publica, ¿no? Imagino yo que el nervio está en llegar a la gente, que la gente lea vuestras historias, que conozcan vuestro trabajo y también lo hablábamos esto en la comida antes. Vamos a hablar un poco de redes sociales y literatura.
las redes sociales son muy buenas para muchas cosas, pero también tienen a veces su lado negativo. Y sí es verdad que hay una denominada comunidad en, por ejemplo, TikTok, que puede ser BookTok, que es gente que pues recomienda libros, promociona libros, pero yo, haciendo un poco de trabajo de investigación de vamos a ver cómo están promocionando, qué están promocionando, sí que me he dado cuenta que muchas veces salen o se repiten mucho los títulos que leen muchísima gente. Y entonces digo yo, joder, puede coincidir, ¿no? 3, 4 personas que les haya un top 5 de, pues estas son mis 5 novelas de novela negra favoritas, pero que ya sea como un patrón que muchas veces se repita. Al final hacen como me da como la sensación, ¿no? Superventas a X nombres, y luego a quien quizá no tenga tanto reconocimiento en redes les cuesta mucho más llegar, igual siendo su historia muchísimo mejor. No sé cómo lleváis vosotros el tema de eso, de la promoción, del querer, no sé si te llegas como a obsesionar, a querer llegar, a que la gente te conozca, a vender tus libros. A ver, es que eso es agotador. Yo a mi modo de ver, o en mi caso particular, yo me bajo una tocha porque es agotador. Es que es el buscar contenido todo el rato para compartir en redes es agotador. O sea, es que llega un momento en que ya no puedes ni escribir ni leer, no tienes tiempo para nada. Y en cuanto a lo que dices de los booktubers, de los tiktokers, tal, eso sí que es un problema. Y os voy a decir, aquí voy a ser muy crítica, voy a ser muy Andrea Sabugo. No se pueden leer 40 libros en un mes, ni en un trimestre, o sea, es imposible. Estamos actualmente se publican muchos libros todos los meses, muchos. Los libreros, yo tengo muchos amigos libreros y te dirán, y esto es muy triste, es lo más triste que le pueden decir a alguien que ame la literatura, que muchísimas cajas de libros se vuelven a la distribuidora sin abrirlos siquiera. Y es porque hay tal oferta de novedades que es inabarcable. Eso ya es una lástima, es una pena. ¿Qué pasa? El tema del TikTok, el YouTube, funciona de una forma que, claro, es como pues no sé, es ecología al final. La editorial le pasa los boletines de novedades a su base de datos, donde están los influencers estos, y les llegan un montón de libros. Entonces los piden a lo loco. Se hacen una biblioteca, es que es una realidad, es que es así, se hacen una biblioteca a costa de eso. Y entonces te ponen un vídeo con las novedades de enero, y las novedades de enero igual son 20 o 30. Estoy pensando ahora mismo en un youtuber concreto que le conté 34 novedades un mes, el mes de enero del año pasado. Y luego cogen es que y te sale a menos de libro por día, claro, o sea, a más de un libro por día. Pues imagínate, y encima te lo reseña. Y además te lo puntúa. Y luego te lo vende en Wallapop. Sí. Y lo de la venta en Wallapop es lo de menos, que mejor no podía llevar la biblioteca. Pero es que además influye en eso, en las opiniones y tal. Claro, pues con eso ya lo decimos todo. No puedes opinar. Al final, ¿cuál es el mejor influencer? El mejor influencer es tu librero de cabecera. Y hacedme caso, en esto es importantísimo tener un librero o un bibliotecario de cabecera, que le podéis decir, este libro me gustó, y cuantos más libros le digáis que os gustaron o que no os gustaron, es que va a acertar seguro. Con 3 o 4 libros que ya, oye, este me encantó, es que va a acertar seguro. Ese es el mejor influencer, hacedme caso. O un club de lectura, o tu tía porque le gusta más o menos lo mismo que tú. Pero el tema de lo de las redes sociales, sí que es cierto que yo me he encontrado con algún youtuber o algún tiktoker, hay uno en Instagram, no me acuerdo ahora cómo se llama, que además pone arriba que él compra todos sus libros, todos los libros que reseña, por respeto también así, y que los lee por respeto al autor y tal, y me parece chapó. Pero hay muy pocos. Entonces, bueno, pero eso es como con todo. Intentar pues buscar la calidad y la fiabilidad también, claro. Laura. Sí, siguiendo un poco en la línea de lo que comenta, yo este año que me voy aprendiendo un poquillo, sí que he visto pues eso, que existe pues como esta especie de comunidad, ¿no? Vamos a llamar, pero es lo de siempre, las redes sociales es que son buenas, son malas, son una herramienta. Es verdad que cómo la uses, ¿no? O el ejercicio que tú hagas con la literatura, pues es lo que marca un poco
cómo vas a vender o qué vas a ofrecer, ¿no? En ese sentido, o sea, yo no lo demonizo porque me parece que a mí me ha ayudado, por ejemplo, como a descubrir a un montón de autores, a un montón de libros. Te voy a contar en un minuto la sinopsis de no sé qué y si te gusta te lo lees. O sea, hay contenido que merece muchísimo la pena, pero es verdad que cuando se ponen, igual en el perfil, 35 de 365, como ya retos de lectura de decir, este año me voy a leer un libro por día, digo, pero vamos a ver, o gente que se lee no sé cuántos libros como a la vez, digo, o sea, yo no tendría cabeza, chapó, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo también sí que existe como esa red que, o sea, me sonreía un poco cuando estabas hablando porque, claro, vas un poco aprendiendo, vas investigando y vas viendo que X Instagram es relacionado con el mundo de la literatura, le vas viendo en comentarios que se habla con este otro y esta otra y tal, y entonces entre ellos hacen como cuadrilleja también y así como nosotros pues nos hemos conocido y jiji jaja y yo cuando salga tu libro diré, buenísimo, aunque no me he leído el libro de Trifón, buenísimo. Pues es verdad que ellos yo creo que se retroalimentan también muchas veces con, o sea, vi a una tía darle una paliza a una autora con una reseña que no le había gustado, digo, realmente hace falta, o sea, que esa persona ha invertido 1 año, 2, lo que le haya costado escribir el libro, o sea, para pegarle una paliza que yo decía, madre mía, como me toca a mí algún día esto, me meto a la cama así llorando y no salgo en 3 días, pero es verdad que dices, que todo lo positivo que puede generar, ¿no? También puede generar todo lo negativo, ¿no? Entonces, es una herramienta de doble filo, yo creo. Tienes que tener como amor propio y humildad en la justa combinación como para que te apoyes en ello, pero también sepas que no todo el mundo es eso, ¿no? Yo creo. Claro, es que también luego, imagino yo que si fuese, vamos a ponernos que es real, ¿no? Que te lees 45 libros en un mes, que tiene 30 días, las cuentas son pues fáciles ya de ver, que muy real igual no es. Pero también vosotros entonces, como autores, es que parece que tenéis que tener la presión de o sea, ese proceso creativo del libro ya se pierde porque dices, joder, saca uno y es que el mes y medio tengo que sacar otro. Claro, a ver, esto es una trituradora de papel, al final, gigante. Yo como mi universo es Facebook, ¿sabes? Todo eso me queda un poquito, bueno, TikTok me queda, no uso TikTok pero Instagram sí que es verdad que a mí personalmente pues me ha servido. Me ha servido porque, bueno, pues he visto que hablaban de la novela, luego hay, como dice Laura, hay algunos influencers, bueno, y tú también lo has dicho, ¿no? El youtuber hay algunos influencers que se les ve que realmente sí que son honestos y que te puedes fiar más o menos de sus recomendaciones. Al final, pues si has leído 2 o 3 libros que te has leído tú, que te gusta el autor y crees que lo que te recomienda, pues lo está haciendo de verdad de forma creíble, yo creo que eso también se ve un poco cuando es artificial y cuando hay algo de verdad. Yo creo que tampoco es tan difícil diferenciar, ¿no? El perfil de un Instagramer de cantidad que de uno de calidad. Que por supuesto proliferan más los de cantidad, porque mueven más, tienen más visibilidad, tienen más visualizaciones, tienen más vídeos, por lo tanto más tal y más seguidores, en fin, la rueda, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final pues es una herramienta de promoción que utilizan las editoriales, que tampoco puedes obviar porque te puede penalizar o te puede beneficiar, como dice ella, y nada, para cruzar los dedos y que te beneficie y a dejarles que funcionen y ya está. Y a darle la importancia que realmente tiene, pero que, como dice también, ¿no? Que no te afecte realmente que alguien diga, pues esta novela no me ha gustado nada, es una novela plana, o no, yo recuerdo, o sea, una crítica que se me quedó a mí, de las que he leído por ahí, ¿no? Que dice, le falta mucha labor editorial, y 2 estrellas de 5, y digo, pues eso es la editorial, ¿no? O sea, aquí, o sea, algo no, como reseña me parece que le falta un poquito de Julia a esto, ¿no? Igual se la ha leído, pues igual se la ha leído, y esa es su reflexión profunda. Vale, igual no se la ha leído, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué te afecta? Pues hombre, pues mira, pues lo he sacado. ¿Por qué? Porque se te queda. Pues sí, ¿tiene importancia? Pues realmente no. Precisamente la siguiente pregunta iba dirigida a las críticas. ¿Cómo las llevamos? Tú ya has sacado más libros, tú, Laura, era el primero. ¿Cómo nos afectan las críticas? ¿Hasta qué punto vamos con el run? ¿Cómo gestionamos todo esto? Hombre, yo creo que las críticas son importantes y hay que aprender de las críticas. Lo que pasa es que, claro, pues eso, hay que saber diferenciarlas. Cuando una crítica, por ejemplo,
En redes sociales pasa mucho que las críticas se repiten, que son usuarios, es que claro, luego están, bueno, lo de redes vamos a dejarlo aparte, porque es que hay hasta, o sea, como trucos y haters y duplicados, pero las críticas de, por ejemplo, las críticas de tu editor son el mejor taller literario que te puedas echar a la cara. Las críticas de tus compañeros, lo mismo, y las de los lectores, aún más. El mejor taller literario es un club de lectura con lectores, porque tú sabes cómo le llegó la obra a esos lectores. Entonces, para mí, eso es una maravilla. Por ejemplo, yo disfruté y valoré mucho unas críticas que me hicieron hace relativamente poco en el módulo de la prisión de Villabona y en Asturias. Yo colaboro con ellas a menudo en el club de lectura y, bueno, pues tienen un club de lectura que son personas que se diferencia de un club de lectura habitual, porque ahí hay lectoras que si no estuviesen en prisión, no estuvieran privadas de libertad, no leerían, porque tendrían más propuestas. Entonces, muchas personas que fuera no leerían, en ese caso leen. Con lo cual yo aprovecho, porque es una situación, o sea, estás llegando a personas que no están habituadas a utilizar el ejercicio de leer como medio de entretenimiento, bueno, pues tienes... o sea, sacas mucha chicha y siempre, pues eso, aprendiendo, con la mente abierta y aprendiendo. Yo creo que las críticas son una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Laura, ¿tu miedo a que te caiga alguna de esas palizas, como has dicho antes? A ver, paliza no, pero mi chico que estará por ahí te podrá contar el primer día que leí en la cocina una chica que me había puesto algo como, bueno, está bien, pero sin más o algo así. Yo como, ¿qué? O sea, fui como... Ni idea tienes. Rayada y como tal, ¿no? Y habíamos hecho la broma de el primer día que llegue una crítica mala, porque llegará, porque no eres... O sea, es imposible gustarle a todo el mundo. Lo imprimiremos, lo pondremos ahí. Digo, tampoco hace falta pasarse, no tenemos que imprimir cosas. Pero es verdad que me quedé como, vamos a hacer la comida. Y yo, ¿por qué no sé qué? Y tal, y ahí como, te quedas ciclada un rato, es verdad. Y a día de hoy me acuerdo también. O sea, que sí que es verdad que yo creo que, es inevitable. Yo creo que la gestión sana que tienes que hacer contigo mismo, de la misma manera que te ponen, ¡buah, me ha encantado! Y es que la medida está en ver que eso mismo que criticaba la chica, que decía, bueno, sin más, porque me parece que tiene más peso esto que esto otro, imagínate. Entonces, eso mismo lo contaban al revés en una crítica positiva. De, lo que más me ha gustado ha sido esto. Lo leo a los días y digo, manda narices, ¿no? Que estés preocupada por algo que claro, igual a una persona no le gusta, pero a otra sí. Entonces, ¿cuál es la medida buena? Al final, con lo que tú estés contento, que estés con tu producto, ¿no? Feliz, con tu obra y para adelante. Si el ejercicio está casi más en nosotros que en los demás, ¿no? Sí. Yo con José Luis Gómez que me dejó esto de escribir, ya lo solucioné. Y no, pero ya, fuera broma, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me han satisfecho ha sido los encuentros con alumnos en institutos, porque han leído la novela en algunos institutos y luego he ido a encontrarme con ellos y se quedan con la parte realmente válida de la historia, ¿no? Igual no se fijan tanto en... A ver, no es una novela orientada a un público juvenil estrictamente, pero lo pueden leer, ¿no? Siempre que tengan, digamos, cierta ya madurez, ¿no? Porque salen temas bastante heavy, ¿no? Pero bueno, la parte que les afecta a ellos creo que sí que es didáctica. Y esa parte, tanto eso como los clubes de lectura, yo creo que realmente es la parte más sincera que te puedes encontrar de verdad en tú a tú, porque luego, pues, la gente que te quiere, pues le va a gustar, y si no le gusta no te lo va a decir, o sea, si no le gusta no te lo va a decir, ¿no? Pero ya le va a gustar seguramente pues porque te quieren bien, ¿no? Y lo van a ver te conocen, se van a poner detrás de ti, ¿no? Te van a ver tu foco y van a entender por qué lo has escrito. E igual que la gente que no te conoce, pues a lo mejor se ha leído un libro más, ¿no? Como esta gente que decimos, que a lo mejor le ha parecido mejor o peor. Pero cuando alguien de verdad, pues, digamos, destripa contigo la novela, ¿no? De verdad profundiza un poco en lo que quieres contar, ¿no? En la visión, en la crítica. Yo creo que ahí es donde realmente tú te das cuenta de que el libro que has escrito pues llega, ¿no? O no llega. Que también puede ser que quien te diga, pues a mí no me ha gustado o tal, lo tienes que asumir con deportividad, pero siempre que venga pues desde la sinceridad, una lectura un poco, digamos, bien intencionada, ¿no? En el viaje de cada uno de vosotros con la novela,
de la que hablamos hoy aquí, ¿qué diríais que ha sido lo mejor y lo peor del viaje? Pues yo creo que, a ver, lo mejor escribirla, lo mejor está al inicio del viaje. A mí el proceso creativo, el proceso de escribir, ahí es cuando me lo paso pipa. Me encanta, disfruto como una enana, me gusta mucho. Estoy deseando tener tiempos. Yo soy muy alondra, estoy a tope con la neurona, a tope a primera hora de la mañana, y yo me levanto a las 5 de la mañana para poder escribir, porque luego tengo mi trabajo de 8 a 3 y el hecho de levantarme y escribir antes de irme a trabajar es como, bueno, ya que estoy... ¿Unos van a CrossFit tú? Bueno, Yo, sí. Y además, yo que estoy levantada, ¿no? Hago lo que me gusta, me levanto a esto y entonces es el motor para levantarme, porque es eso, te sumerges en la historia y eso es una maravilla. Y luego lo más duro es quizás la parte de promoción, por la tensión, eso, porque yo siento cierta responsabilidad para con la editorial, porque claro, apuestan por ti y quieres dar la talla, por lo menos quieres que no quede por ti el hecho de sacar adelante ese libro y que se conozca y que llegue a los lectores. Entonces yo ahí sí que intento, pues eso, lo de las redes sociales, no es que me agobie mucho, pero sí que el buscar contenido todo el rato para tener en redes y tal, pues agobia un poco, porque yo, por ejemplo, no me pinto habitualmente los morros. El día que me lo pinto, pues me hago 40 fotos con 2 camisetas distintas para ya tener material para no sé cuánto. Y claro, es que es un poco, es un rollo, ¿no? En ese sentido. Pero claro, entiendo muy bien que lo uno no va... O sea, que si quiero disfrutar escribiendo y luego quiero que llegue al lector, pues claro, esa otra parte hay que hacerla también. Pero bueno, también disfruto mucho, pues eso, compartiendo con Laura y con Trifón, por ejemplo, esta mesa y contigo. Y bueno, casi todo es positivo, la verdad. También os tengo que confesar que yo disfruto más leyendo que escribiendo. Y escribiendo disfruto mucho, pero a mí si mañana me dicen que tengo que elegir entre ser lectora o escritora y que me van a quitar algo, lo tengo clarísimo. Yo, que no me quiten de leer. Laura, ¿lo mejor y lo peor? Pues lo mejor en mi caso, y además en ambos casos, ahora para la segunda que va a salir también, me lo he pasado súper bien en la documentación. Igual un poco por el deje de periodista y tal, pero creo que lo has comentado tú también antes, que yo necesito tener como mucha seguridad ahí, como muy cable a tierra, y aunque luego eso, imagínate, sé todo esto, pero en la novela igual va a salir esto, a mí me ayuda a tener como las piezas armadas para luego tener seguridad, ir tirando y lo que sea. Entonces, por contar un par de anécdotas, para la primera novela, creo que ya prescrito y lo puedo decir, me colé en las colonias de Hondarribia y cuando no estaban abiertas, un día de abril lloviendo y tal, y es que necesitaba sacar unas fotos y ver unas historias y tal, y eso fue momento, o sea, a ver, lo sabe la Fundación Caja Navarra, o sea que no pasa nada, y ya se lo dije a ellos en su día, pero eso, bueno, me lo pasé súper bien, y luego visitando los lugares, ¿no? Como localizando y tal, y por ejemplo para esta segunda, que uno de los temas centrales va a ser la Wicca, para el que no lo conozca, bueno, algo así como la brujería moderna, ¿no? Bueno, en realidad es una religión, pero bueno, eso, entrevistarme con el sumo sacerdote de la Wicca celtíbera, con sus barbas así, sus estanterías con... o sea, es como os lo podéis imaginar, pues así un señor ahí con sus barbas de color gris y con pinta de barítono, y eso, y luego también hablar, pues eso, mucho con policía foral en la documentación, y es que es increíble cómo todo el mundo parece que te dan un carné especial y dices, oye, me estoy documentando para esto, ¿te importa? Sí, encantado, sí, encantada. Y es que es una pasada, y entonces estás en sitios que normalmente no hubieras accedido, hablas con gente que mola mogollón, y al final, o sea, yo me lo he pasado muy bien, la verdad que genial. ¿Y la parte negativa? Pues por ahora lo que he comentado Ninguna. antes, o sea, no, o sea, a ver, tampoco, o sea, estoy descubriendo también la socialización que tiene todo esto, y es que no puedo decir que haya como parte negativa. La parte negativa que he comentado antes es quizá más esa autoexigencia, ¿no? Que quizá te pones y ahora estoy aquí y tengo que hacer esto, o tengo que publicar en redes, o tengo que sacar otra novela, o tengo que estar pensando ya en la siguiente. Es quizá un poco saber echar el freno de mano con esa especie de, por lo menos, ansiedad que a mí me da de qué va a ser lo siguiente, ¿no? Y aprender un poco como a disfrutar de estar hoy aquí, ¿no? Sí.
A mí me pasa igual. Yo la verdad es que algo malo, no. O sea, quiero decir, al revés, es que todo es positivo, realmente. No tiene... durante el proceso, lo que más a ver, cuando estás escribiendo, me pasaba ya con los cuentos, ¿no? Cuando estás escribiendo y de repente ves que todo empieza a encajar, ese momento es el que más, para mí es el que más mola. Porque cuando ya ves que empieza a encajar y dices, ostras, claro, si coloco esto aquí, esto encaja con esto, y dices tú, ostras, pues si parece como que ya todo, ¿no? Como todo conecta, ese momento es cuando ya dices, tú ya cuesta abajo, sacando rato de donde puedas y ya sabes que lo vas a terminar y es una especie de iluminación extraña. Ese momento para mí es el mejor cuando escribes cualquier tipo de historia, corta, larga, o escriba poesía, en su momento, lo que sea, ¿no? Y luego también en mi parte también he rescatado muchas cosas de mi infancia en la novela, que como al ser una parte natural de la huerta y tal, pues siguen tal y como están, ¿no? Y entonces pues he rescatado pues, no sé, esa sensación de conexión con la naturaleza, ¿no? Y de la huerta murciana, que es donde yo me he criado y que me transmite muchas cosas positivas. Intentar recrear eso como un paraíso perdido, que ahora mismo por culpa de la sequía y de la urbanización esta salvaje y un poco, en fin, devora todo, ¿no? Pues se está perdiendo esa esencia que teníamos allí. Entonces, toda esa parte más literaria, digamos, ¿no? Sí que la he disfrutado mucho. Y luego también la parte del desguace, porque pasa que en el desguace, bueno, si alguna vez vais a Murcia, si alguna vez vais, cuando estáis llegando a la izquierda, a 20 kilómetros o así, hay un desguace gigante, el más grande de la región y de la comarca y tal, o sea, de todo Levante, que se llama Desguace París. Pues ese desguace es de una familia de gente de mi pueblo, de mi mejor amigo, de hecho, de su familia. Y entonces, cuando nosotros éramos chavales, voy a contarlo así en plan anécdota, pues pasábamos las tardes en el pueblo, bañándonos en el río y tal, y este decía, me tengo que ir con mi padre a quitar motores de los coches, pues nos vamos contigo. Entonces nos íbamos al desguace a pasar la tarde de verano allí, con 13 años. Claro, 13 años, un cementerio de coches rotos, hechos polvo, hechos con sangre, imaginaos, ¿no? Era algo muy impactante, y yo lo tenía eso muy profundo dentro de mí, porque lo veía como un lugar de aventura muy único, ¿no? Estaba leyendo también muchas novelas de escritores del sur de Estados Unidos, ¿no? De Chris Shotwood y la gente que publica Sajalín y Dirty Works y eso, que es un tipo de literatura pues muy de redneck, ¿no? De gente eso muy suburbial, que malvive con la chatarra, y yo sentía que en esa época, cuando hace 30 años, mucha gente vivía de eso y era algo muy real, ¿no? Y entonces pues me interesaba mucho rescatar todas esas emociones, todas esas realidades, y ahí disfruté mucho también. Entonces pues en general tanto el proceso como el resultado, como poder estar aquí hoy, son todos regalos realmente, o sea, está saliendo todo mejor de lo esperado. ¿Ayuda a conectar la historia con un lugar que conocéis? Acaba de decir Trifón, ¿no? Que él pasaba las tardes en ese desguace. En más sitios también. En más sitios también, pero el desguace era como punto de encuentro. ¿Ayuda el armar una historia con un lugar con el que tengas vínculo? Aquí hablo ahora de Navarra, lo de las colonias de Hondarribia las conoce todo el mundo y es como un punto pues que ya si eres de aquí te engancha muy rápido a la historia. En vuestro caso, a ti te he escuchado que eras muy amante de Canarias, tu historia pues en la isla muy cerquita, además. ¿Ayuda el buscar un punto en el que tú tengas una conexión para crear la historia, para armar la novela? Yo creo que el escenario en el que se desarrolla la novela lo tienes que conocer. Por cualquier vía. Lo ideal es conocerlo. Yo, por ejemplo, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, son islas que conozco, o sea, yo creo que después de Asturias, que es mi tierra natal, lo mejor que conozco son esas islas, porque estuve viviendo, épocas allí. Entonces, para mí es muy fácil desarrollar la novela en una isla, así. Por ejemplo, Muerte en el Meridiano, la isla de Santa Lucía es una pedanía ficticia de la isla del Hierro, pero cualquiera que haya estado en La Graciosa puede identificarlo a nivel geográfico con la isla de La Graciosa. Aunque yo lo situé en El Hierro
porque me parecía muy mágico que ocurriese por donde había pasado siempre, en la latitud donde estuvo en su día el meridiano cero, que estuvo en el Cabo Orchilla, que no, en el municipio Herreño del Pinar. Entonces se me ocurrió una isla ficticia que podría ser parecida a la Graciosa en esa zona. La verdad es que la trama de Muerte en el Meridiano, lo que es la trama del presente, donde aparece muerta una influencer, ¿no? Ahora es el momento en el que se conecta todo. Lo acababas de decir. Que conste que yo no No la se había leído el libro ni siquiera. Yo no la habría matado. 2 estrellas. Yo no la habría matado, ¿eh? Aparece y ocurre todo en un festival literario. Entonces, claro, pues imaginaros, en un festival literario donde además faltan los personajes más importantes de un festival literario, que sois vosotros, sois los lectores. No hay lectores. Y eso, por ejemplo, una de las cosas que quiero criticar es el tema de a dónde vamos ahora, ¿no? Estamos comprando libros por internet cuando a lo mejor hay un librero a 200 metros de casa al que le está costando una vida mantener la librería en pie. Pues este festival literario es completamente, tú asistes a todo en línea, allí solamente están pues los libreros, pero que venden libros, pero desde el festival, o sea, una cosa surrealista. Están los escritores, traductores, editores, blogueros, y están todos en esa isla metidas, con lo cual es muy Agatha Christie, si os fijáis, es muy 10 negritos, ¿no? Porque ahí pues aparece un muerto y es muy fácil aislarlos. La isla está conectada solo con la isla grande, con el Hierro en este caso por un ferry, y es muy fácil aislarlos. Con lo cual ese es el motivo de que la isla de Santa Lucía sea así. Es decir, para mí el dónde ocurre y cómo ocurre es muy importante para la trama, se tiene que adaptar a la trama. Mi primera novela, por ejemplo, sucedía en Gijón, y yo soy de Gijón, bueno, en Asturias, y en Murcia. Fíjate, parte en la manga del Mar Menor. Bueno. Un poco, muy poquito. Mira. Fíjate, eres una serendipia. Pues, y la segunda ocurre en Agaete, en Agaete, que es un municipio de la isla de Gran Canaria, pero por casualidad, porque eso tenía que suceder en Agaete, porque ocurre en una necrópolis aborigen, unos arqueólogos que se encuentran con eso, y la necrópolis es una necrópolis canarí, que son los aborígenes, que los llamamos a todos guanchis, pero en realidad los de Gran Canaria son canarís, ¿no? Entonces, en realidad, es que el escenario está al servicio de la trama, igual que lo están los personajes, y hay que montarlo muy bien. El escenario hay que conocerlo muy bien, igual que la biografía de todos los personajes tiene que ser muy solvente para que luego se cree esa magia de la que hablaba Laura antes, que es que de repente te pones a escribir y parece que sale solo, pero es porque ha construido unos personajes tan buenos que lo pones en una situación y salen solos de esa situación porque los has construido bien. Pues lo mismo pasa con el escenario. Entonces, claro que ayuda conocerlo. Si tú hablas del sitio donde te criaste, pues vas a manejar muy bien todo lo que trates. Quería haceros la última pregunta conocida como los de la revuelta, ¿no? El sexo y el dinero, pero es que me están diciendo que no hay tiempo para más, así que un fuertísimo aplauso, por favor, para ellos tres. El primer vagón, bien, ¿no? El primer vagón de este tren que hemos arrancado hoy, bien. Deciros que todos sus libros los tiene el cara arriba. A partir de las 8 ellos estarán sentados para si alguien quiere firmárselo, llevárselo firmado, hacerse una foto con ellos, que han venido peinados todos. Sobre todo Trifón. Les damos un aplauso. Por favor, leedlos. Os vais a llevar una sorpresa. Gracias. Ahora volvemos.